Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nos encontramos aquí para que podamos nosotros aprender tantas cosas lindas con Jesús. Jesús que nos quiere, Jesús que nos ama y sobre todo Jesús que nos acompaña y camina con nosotros enseñándonos cosas nuevas. ¿Qué es lo que hace Jesús entonces cada día, queridos niños? Nos enseña cosas nuevas. ¿Qué hace, queridos niños, Jesús con nosotros? Nos enseña cosas nuevas. Y eso es lo que nosotros queremos hoy en esta catequesis aprender, cosas nuevas. Por lo tanto, Lucas, ¿cuál es el tema del día de hoy, querido Lucas? La sinceridad. La sinceridad. Muy bien, queridos niños, hoy vamos a aprender un poco qué significa la sinceridad. Querida Milagros, ¿qué es entonces el tema que hoy nosotros vamos a reflexionar con Jesús sobre la sinceridad? Sobre la sinceridad, es decir, no decir mentiras, queridos niños, decir siempre la verdad, ser sinceros. Yo les había explicado la vez pasada, la sinceridad significa no ponerse esa máscara delante de la cara, no ser doble cara, sino que decir siempre la verdad. Mostrar la cara, poner el rostro, decir siempre la verdad, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar como siempre desde la palabra de Jesús lo que Dios nos quiere enseñar. Desde la palabra de Dios lo que el Señor hoy nos quiere regalar. Muy bien, nuestras compañeritas como siempre nos hablan sobre este tema de la sinceridad. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Se encuentra con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y hablamos en Cristo, en presencia de Dios. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño. No acreditados por Dios mismo, que nos ha confiado su evangelio. Nuestra predicación procura agradar no a los hombres, sino a Dios, que presenta los corazones. Nunca lo halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscamos dinero. Dios es testigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque nosotros aceptamos la palabra de Jesús. Nosotros aceptamos lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Y esa es la palabra de Dios que nos ayuda también a ser sinceros. Muy bien, queridos niños, vamos a presentarnos y así vamos a conocer quiénes son los que hoy nos acompañan para aprender cosas nuevas con Jesús. ¿Cuál es tu nombre, querido niño? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Mora, yo tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Lucas Mora entonces que viene con nosotros y vamos a aprender algo nuevo también con Jesús hoy. Ustedes también, queridos niños, recuerden que pueden llamar a este numerito que está aquí y vengan entonces para ayudarnos a aprender con Jesús. Aprendamos cosas nuevas. Querida niña, ¿cómo te llamas vos? Hola padre, hola a todos. Mi nombre es Milagros Brizuela, tengo 12 años y vivo en Lambaré y estamos en un nuevo programa de Aprendiendo con Jesús. Muy bien, nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús y que todos ustedes, queridos niños, también están invitados a participar. Lo importante es aprender y hoy nuestro tema, volvemos a repetir, ¿cuál es nuestro tema, queridos niños? La sinceridad. La sinceridad, y espero que ustedes tengan ahí su cuadernito y así pueden anotar todo lo que vamos aprendiendo en este programa de hoy, en nuestra catequesis del día de hoy. Volvemos enseguida con este programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Estudiantes, hoy demostremos
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ya voy, ya voy. Oh, hermano Elías, qué sorpresa. Gracias, sí, es maravilloso poder verte. ¿Quién eres tú? Soy yo, Fernando. El demonio. Oh, tú eres Fernando. Es un placer verlo otra vez. Ha pasado tanto tiempo. ¿Quiénes son sus amigos? El hermano Berard, el hermano Pedro, el hermano Acurcio, el hermano Adjuto y el hermano... Otto. El hermano Otto, así es, y no hay nada gracioso al respecto. Ellos son misioneros que van hacia Marruecos. ¿Usted se va a África? No, yo solo los estoy llevando al puerto para ayudarlos a tomar ya sabes, lo que nada. ¿Un bote? Así es, el hermano Francisco los va a enviar a África para que le prediquen a esa gente. Francisco de Asís, lo he escuchado. Él inició con los frailes menores, una hermandad de monjes franciscanos. Un hombre maravilloso, humilde con un corazón gozoso. ¿Sabías que alguna vez fue rico? Muy rico, pero entregó toda su fortuna para vivir como un simple predicador. Da a los pobres y encontrarás un tesoro en el cielo. Sí, señor. ¿Entiendes eso de tener un tesoro en el cielo? Mateo, capítulo 19, versículo 21. Conoces muy bien la Biblia, Fernando. Me gustaría tener tu memoria. Cuénteme, ¿no es peligroso ir a Marruecos? Solo si eres un monje. No, Fernando, su almuerzo está servido. Enseguida voy. Perdóneme, buen hombre. ¿Tiene hambre? ¿Cómo sabe que no tiene ninguna enfermedad? Me parece que tiene un apetito saludable. Tome. La última vez que comí tan bien fue peleando en las cruzadas por Alonso I en mi juventud. ¿Lo ves?
Si no fuera por este hombre, esta catedral no existiría. Eso está bien, pero se tiene que comer toda nuestra comida. Da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Quién lo dice? Jesús. Hola, amigo. ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan triste? Le traigo a su iglesia los cuerpos de 5 frailes franciscanos. ¿Qué pasó? Intentaron que el rey de Marruecos se convirtiera en nuestra fe. Trataron de que se acabara esa terrible guerra sin fin. Pero su esfuerzo solo terminó con su propia vida. Estos monjes benditos sacrificaron todo para ayudar a los que no tenían nada. Se han ganado la corona de los mártires, el más alto logro del servicio a Dios. La corona de los mártires. ¿Los podemos dejar en su santuario? Padre, ¿podemos entrar con los cuerpos a su iglesia? Sí. Sí, claro. Por supuesto. Padre del cielo, tu Hijo dio su vida por nuestros pecados, y estos frailes valientes han dado su vida por tu reino. Por favor, recibe sus almas benditas en tu trono. Amén. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y siempre con este tema. ¿Cuál es el tema, Lucas, que hoy nosotros estamos tratando y queremos aprender en nuestro programa? La sinceridad. La sinceridad es la catequesis de hoy. Yo les conté, niños, que antes los griegos utilizaban en el teatro una máscara. Se ponían delante de su cara, queridos niños, una máscara, y esa máscara estaba hecha de cera. ¿De qué estaba hecha esa máscara, queridos niños? De cera. De cera. Y por eso ellos decían, esa máscara es una máscara con cera, tu cara. Pero cuando vos sacás esa cera, esa máscara, sos una persona sin la cera, sincera. ¿Entendieron, queridos niños? De ahí viene la palabra sincera, sin máscara. Es decir, nosotros no tenemos que tener doble cara. Eso quiere decir ser sinceros, queridos niños. Hay que aprender. Entonces, Lucas, ¿qué significa ser sinceros? ¿Qué significa no tener doble cara? No tener una máscara. Entonces, Milagro, ¿qué significa ser una persona sincera? No tener doble cara y no tener una máscara. Muchos de nosotros se ponen la máscara y entonces no le conocemos quién es verdaderamente. Tiene doble cara, es decir, te presenta una cara que es una cara falsa. Esa es una persona mentirosa, no es una persona sincera. Y bueno, escuchemos un poquitito lo que hoy nos va a decir nuestra catequesis. La virtud de la sencillez nos lleva a decir siempre la verdad, tal como Jesús nos pide, que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. Aunque a veces cueste, conviene ser siempre sinceros, porque así seremos más nobles, más sencillos y más humildes. Nuestros papás y maestros podrán ayudarnos mejor. Los demás confiarán en nosotros porque sabrán que somos leales. Hay que ser sincero, también en las obras, y actuar con sencillez, sin querer fingir o aparentar lo que en realidad no somos. La hipocresía es un defecto que dificulta la convivencia y la amistad. Muy bien, queridos niños, escuchamos entonces lo que significa verdaderamente ser sinceros y lo que significa ser falsos y lo que significa ser mentirosos. La hipocresía, dice, queridos niños, es lo peor que puede existir, porque justamente uno es hipócrita cuando no está diciendo la verdad. Es una persona falsa porque está mostrando solamente una careta, una máscara, queridos niños. No podemos nosotros crecer así. Jesús quiere y nos dice, cuando uno dice sí, tenemos que decir siempre como niños, sí. Y cuando decimos no, tenemos que decir verdaderamente ¿qué cosa? No. Es decir, la verdad. Lo que es sí se dice sí, lo que es no, queridos niños, siempre decir no. No querer entonces ser falsos. No podemos ser hipócritas, queridos niños. Y esta es una cuestión evangélica. Esta es una cuestión de Dios. Quiere que nosotros siempre saquemos de adentro lo que nosotros verdaderamente somos. Y esto de ser mentirosos o de ser sinceros, nosotros lo vivimos en el día a día, queridos niños. Si yo no hice mi tarea, no puedo ir y decirle a la maestra, sí hice, pero yo estuve copiando del compañero o de la compañerita. Esa es una persona falsa. Niño, ¿hiciste tu tarea? Sí, hice. Y había sido, no lo hiciste. Había sido, lo copiaste. Había sido, te hizo tu mamá. Había sido, te hizo tu compañerito. Había sido, copiaste en el examen. No, eso es no ser sincero. Por eso Jesús nos dice, cuando es sí, es sí. Y cuando es no, es no. Por eso, queridos niños, nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, verdaderamente lo elemental, lo fundamental, para que nosotros podamos esforzarnos y hagamos, queridos niños, lo mejor de parte de cada uno de nosotros. Y a ustedes, queridas mamás y queridos papás, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que esforzarnos,
tenemos que luchar y tenemos que buscar siempre hacer lo mejor para nuestros hijos, queridos padres. Tenemos que ofrecer lo mejor para que sean también sinceros. Pero hay otra cosita muy importante, queridos papás y queridas mamás. Para que los hijos sean sinceros y digan la verdad, ¿quiénes son los primeros que tienen que vivir en la verdad? Queridos niños, ¿quiénes son los primeros que tienen que vivir en la verdad? Nuestros padres. Otra vez, queridos niños, ¿quiénes son los que tienen que vivir ser primeros en vivir en la verdad? Nuestros padres. Es la única manera, queridos niños, porque hay otra frase y otra palabrita que dice que el ejemplo arrastra. ¿Cuál es la palabrita, queridos niños? Que el ejemplo arrastra. El ejemplo es lo que arrastra, queridos niños. Si nosotros vivimos en la mentira, si somos falsos, también nuestros hijos, también los niños van a vivir en la mentira. Pero si nosotros siempre les educamos a decir la verdad, pero porque nosotros vivimos en la verdad y nosotros decimos la verdad, ciertamente que nuestros hijos también dirán siempre la verdad. Muy bien, queridos niños, nosotros estamos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Yo les invito a que verdaderamente podamos aprender tantas cosas lindas hoy sobre este tema. ¿Cuál es nuestro tema, querida Milagros? La sinceridad. Sobre la sinceridad. Y por eso, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida, pero tengan su cuadernito y tengan algo con que escribir, porque vamos a hacer algunas preguntitas que nos tienen que ayudar a nosotros a vivir siempre en la verdad. ¿En qué nos tiene que ayudar, queridos niños? En vivir en la verdad, que es la sinceridad. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos reflexionando sobre la sinceridad. Tenemos que aprender entonces, queridos niños, la sinceridad. Es tan importante ser sinceros, nunca decir falsedades, nunca decir mentiras. Pero nosotros ahora queremos reflexionar un poco sobre algunas preguntitas. ¿Cuáles son las preguntitas, Lucas? ¿Qué pregunta nosotros tenemos hoy aquí? Y Milagros, ¿qué preguntas nosotros hoy tenemos aquí en este tema tan importante que nos habla de la sinceridad? Lucas, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es un defecto que dificulta la convivencia y la amistad. Muy bien, atención, queridos niños. La hipocresía es un gran defecto que dificulta nuestra relación entre nosotros. Esa convivencia con las personas, nuestra amistad entre nosotros, porque soy hipócrita y claro, entonces ya nadie después quiere confiar en mí, queridos niños. Si yo siempre soy un hipócrita, hoy digo algo pero mañana estoy haciendo otras cosas, hoy digo algo y en realidad soy un falso, evidentemente, queridos niños, la convivencia no puede existir, porque estamos siendo falsos, estamos engañando a los demás. Muy bien.
Otra preguntita, ¿cuál es entonces, querido Lucas? Milagros, ¿qué es la sinceridad? Es la virtud que siempre nos lleva a decir la verdad. Muy bien, eso es entonces importante. La sinceridad es esa virtud que nos lleva a decir siempre lo que es verdadero. Nunca falsear, queridos niños, nunca falsear. Pero para eso tenemos que practicar. Y para eso, cada vez que nos damos cuenta en nuestra conciencia que no estamos diciendo la verdad, tenemos que volver a recapacitar y decir, no, yo dije una mentira. Eso no es cierto, pero somos nosotros, queridos niños, quienes sabemos cuando estamos diciendo la verdad o la mentira. Pero también recuerden que después la gente enseguida se da cuenta cuando estamos diciendo la verdad o cuando estamos diciendo la mentira. No hagamos como aquel pastorcito mentiroso. ¿Se acuerdan, queridos niños, del pastorcito mentiroso? Que siempre decía, el lobo, que va a comer mis ovejas. Y toda la gente se iba para ayudarle. Y después él se reía, ja, 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 ja. No venía ningún lobo. Y después se iba toda la gente. Y después de nuevo, de un cierto tiempo, ayuda, 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 el lobo. Toda la gente venía de nuevo para ayudarle y no había nada. Le estaba mintiendo a la gente. Y después, en una oportunidad, realmente vino el lobo con todo para comer a sus ovejas. Y ahí se asustó y comenzó a gritar y a llorar. ¡El lobo, el lobo, el lobo, gente! Y ya nadie le hizo caso. ¿Por qué? Y porque siempre fue mentiroso. El pastorcito mentiroso. Entonces, atención, queridos niños. Eso es lo que dificulta, decíamos, nuestra convivencia. Porque después ya nadie te cree. Porque sos un mentiroso, sos un hipócrita, sos un falso. No tenemos que ser así, queridos niños. Muy bien, queridos niños, vamos a ver entonces qué es lo que hoy nosotros aprendimos en esta catequesis. Lucas, ¿qué aprendiste hoy en este encuentro de catequesis? Yo aprendí hoy que hay que ser sincero también con las obras y actuar con sencillez. Muy bien, con la sencillez, queridos niños. Es la mejor manera, con mucha sencillez. No querer ser falsos, no querer mentir, no querer engañar, queridos niños. Hay que ser sencillos y en nuestras obras se tienen que notar eso. Y vos, querida Milagros, ¿qué aprendiste hoy en esta hermosa catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que Dios dice en la Biblia que cuando tenemos que decir que sí, es sí, y cuando tenemos que decir que no, es no. Asimismo es Jesús. Nos dice que tenemos que ser verdaderamente sinceros. Cuando hay que decir sí, y bueno, es sí. Y cuando nos damos cuenta que hay que decir que no, queridos niños, no engañarnos, no mentirnos y no mentir a nadie. Porque la mentira tiene patas cortas. ¿Cómo tiene las patas la mentira, queridos niños? Cortas. La mentira tiene patas cortas. Enseguida nos damos cuenta de que estamos mintiendo y de que somos falsos. Muy bien, queridos niños. Ahora entonces vamos concluyendo el día de hoy, por el día de hoy, nuestra catequesis. Vamos a poner juntas nuestras manos y vamos a pedir a Jesús que nos acompañe siempre y sobre todo a hacer que el reino de la verdad, el reino de la mentira desaparezca. Todo aquello que es negativo y todo lo que es falso desaparezca de nosotros. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición para que el Señor transforme nuestro corazón y nuestra vida y seamos siempre, siempre sinceros. Nunca, nunca la mentira. Queridos niños, seamos siempre, ¿qué cosa? Sinceros. Nunca la mentira. Nunca la mentira. Ni la falsedad. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así volvemos la próxima, queridos niños, con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.